Buenas tardes tengan todas y todos. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la segunda mesa de diálogo denominada El acceso a la información pública y la protección de datos personales como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos humanos, desarrollada en el marco de las ediciones 9ª del Diplomado a Distancia y 18ª del Diplomado Presencial, ambos denominados Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, impartidos en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. A continuación, presentaremos a las personas que participarán en la mesa de diálogo. Esta tarde nos acompaña, en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el maestro Samir Fajardo Morales, tercer visitador general. También contamos con la presencia de la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De igual manera, nos acompaña la maestra Sara Elvira Morgan Hermida, Procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Contamos con la presencia de la doctora Isabel Dávara Fernández de Marcos, especialista en Derechos de las Tecnologías de la Información y Comunicación. También nos acompaña el maestro Ángel Trinidad Saldívar, excomisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y especialista en transparencia. Igualmente nos acompaña el doctor Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. También contamos con la presencia de la comisionada ciudadana del Info, Elsa Viviana Peralta Hernández. Asimismo nos acompaña la comisionada ciudadana del Info, María del Carmen Navapolina. Finalmente, como moderadora de la mesa de diálogo, contamos con la participación de la comisionada ciudadana del Info, Marina San Martín Rebolloso, quien además es la encargada de coordinar las actividades de capacitación del instituto. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales, al maestro Jorge Óscar Roquet Alvarado, coordinador de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Unidad Xochimilco. También agradecemos la presencia de la doctora Fabiola Navarro Luna, como docente en el diplomado. A continuación, para brindar un mensaje de bienvenida y entablar el diálogo, cedemos el uso de la voz a la comisionada ciudadana Marina San Martín Rebolloso. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta segunda mesa de diálogo que se titula El acceso a la información pública y la protección de datos personales como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos humanos. Primero quiero agradecer de verdad a nuestros invitados, a los ponentes que me acompañan el día de hoy. Ángel, gracias. Isabel, a mis dos compañeras comisionadas Elsa, María del Carmen, gracias Samir por venir en representación de la presidenta. Por favor, transmítele un saludo de parte del Info. A la comisionada Blanca Lilia, al cual además le tengo un especial cariño de lo que la conozco. A Sara Morgan también, muy querida, la procuradora del trabajo, y también doctor Edwin Cuitláhuac, gracias por estar aquí. Digamos, ellos son especialistas en distintas materias, vienen en su carácter también no solo de eso, sino de académicos, y esperamos tener una mesa muy enriquecedora como la primera que sostuvimos en el tema de archivos. Recordarán, y aprecio mucho a los alumnos que están aquí, a nuestros invitados especiales, que estas mesas se hacen en el marco del diplomado que se realiza entre el Info y la UAM Xochimilco, cosa que agradezco especialmente al maestro Ruquet, que está aquí, coordinador pendiente de estas tareas del diplomado, que nos acompaña. Gracias también Fabiola Navarro por estar aquí, Vero Cervera también, que está aquí también de la comisión de selección, y bueno, hay invitados especiales a los que les dijimos que pudieran venir más allá de los alumnos. También hicimos partícipes a la gente no solo de capacitación de las unidades de transparencia, sino a encargados de derechos humanos. Hay 3 temas de estas mesas
que vamos a abordar porque van a reforzar y ampliar los conocimientos del diplomado. La primera que tuvimos, archivos. Esta segunda mesa queremos resaltar la parte de derechos humanos, siendo acceso y datos dos derechos fundamentales, cómo ayudan a que se hagan otros derechos mejor o a salvaguardar otros derechos. Son derechos llave que ayudan a potenciar, por el lado de acceso a la información, otros derechos, y por el lado incluso de datos personales, a cuidar otros derechos también, y ese es el orden en que vamos a seguir en la mesa. Voy a señalar cómo vamos a llevar la mesa, si les parece bien a los ponentes que me acompañan. Vamos a hacer una intervención de 7 minutos para dar un panorama general con una pregunta detonante que me permitiría hacerles, que también ustedes ya la conocen, y después haremos una ronda de conclusiones para que si alguien quiere retomar alguna parte que dijo alguien adicional o completar alguna idea, siéntanse también libres de hacer preguntas y respuestas, que por favor la mecánica será, mandarán tarjetas donde puedan anotarlas, ¿es correcto? Y lo haríamos de esa manera, ¿no? Sin más preámbulo, me gustaría dar inicio, por respeto también a los tiempos de los ponentes, a las intervenciones. Me gustaría empezar con el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos, el maestro Samir Fajardo Morales. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y abogado mexicano con examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Es maestro de la UNAM y maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Fue asesor y consultor de la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y en el actual Dirección de Derechos Humanos del Máximo Tribunal. Es visitador hoy, tercer visitador general en la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Y bienvenido, Samir, gracias de verdad, un saludo a la presidenta. Solamente la pregunta que me gustaría que tú detonaras al ser el representante de la Comisión de Derechos Humanos local es justamente ¿qué papel juegan los derechos de acceso a la información y protección de datos justamente relacionados con el marco general de derechos humanos? Gracias, Samir, bienvenido. Gracias. Bien, primero, buenas tardes para todas, todos, todes. La presidenta me pide presentar un atento saludo. Ella tenía muy agendada esta participación, pero por un asunto de última hora se extendió una reunión en la que estaba y ya no le dio tiempo de llegar. Entonces, ella manda la respuesta a esta pregunta. Entonces, me voy a permitir leer el mensaje que ella tenía preparado y ya, si les parece, en una segunda parte, a propósito de la claridad en el tema de acceso a la información, esta primera parte es la respuesta que ella envía y en una segunda parte yo emitiré mi opinión para que ustedes la conozcan en lo que tenga que ver con lo que resulte de la mesa. Bien, dice entonces el mensaje de la presidenta: agradezco la invitación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para formar parte de esta mesa de diálogo. Saludo a quienes son parte de la 18ª edición del diplomado y 9ª edición del diplomado a distancia, con todo el nombre completo del diplomado, así como a mis colegas en la mesa. A 17 años de la promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y 14 años de la creación en la Ciudad de México del órgano garante del derecho a la información, no queda duda de lo que se ha avanzado. Pasamos de concebir las solicitudes de los peticionarios como solo un requerimiento a la gestión pública al pleno reconocimiento de que se trata de un derecho humano. La Constitución de la Ciudad de México lo consigna en el apartado sobre Ciudad Democrática y establece en sus numerales los más altos estándares, pues habla de la accesibilidad de la información, del principio de máxima publicidad como parámetro y, muy importante, señala que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o con los delitos, diríamos, crímenes de lesa humanidad. Esto ha llevado, entre otras cosas, a una mayor exigencia desde los ciudadanos y ciudadanas por acceder a información pública en temas como programas públicos, presupuestos, subsidios y beneficios sociales disponibles para la población, que definitivamente tienen que ver con la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo son un instrumento o derecho llave para acceder a otros derechos. Cada vez más el acceso a la información va teniendo un lugar preponderante para contrarrestar situaciones de vulneración de derechos como vivienda, salud, propiedad, derecho a vivir en un medio ambiente limpio,
ya que aporta elementos de control a las autoridades y también incentiva la participación activa en los procesos de toma de decisiones de ciudadanas y ciudadanos, y diríamos también de otras personas que no tengan este estatus de ciudadanía. Y sobre todo contribuye en el respeto de los derechos de los grupos más vulnerables que sufren, por ejemplo, discriminación. Ejemplos recientes de esto son, a nivel federal, la resolución del INAI en que se ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que proporcione las actas de inspecciones y la notificación de la orden de clausura temporal parcial de las empresas, abro comillas, Mexicana de Cobre, cierro comillas, con motivo de la derrama de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. Estamos hablando claramente de la información que guarda relación con el derecho a un medio ambiente sano, libre de contaminación. A nivel local, la resolución de agosto pasado, aquí en el Info de la Ciudad de México, para que el sistema de protección social en salud de la ciudad precise el alcance de los servicios médicos que cubre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y si atiende a personas mayores de 18 años por enfermedades, por hematopatías malignas. Hablamos entonces del derecho a la salud y encontramos ya un nivel de especificidad muy alto en las solicitudes de las personas que buscan que se respete ese derecho. Es decir, hemos avanzado en este ejercicio del derecho a la información como derecho llave de otros derechos. Información que permite claridad sobre la exigibilidad o comprobación de la vulneración de otros derechos a la que pueden acceder las personas directamente. El otro tema que nos ocupa es el de la protección de datos personales y de los datos sensibles. También señala desde la Constitución de la Ciudad de México como un derecho en el inciso E del mismo capítulo sobre Ciudad Democrática, como el derecho a la privacidad y la protección de datos personales con iguales estándares de alta calidad, fijando claramente el respeto a la privacidad individual y familiar, así como estableciendo desde ahí los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición. Sin embargo, este es un asunto que en la praxis todavía tiene muchos vacíos. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, acabamos de emitir una recomendación, la 09 del 2019, que señala la filtración de información en los casos de posible feminicidio. No es cosa menor la que señalamos, pues estamos hablando de revictimización, de la violación a la intimidad y a la vida privada de las personas, de las mujeres, del derecho a la seguridad jurídica, del acceso a la justicia, entre otros. De la filtración de información como nombres, direcciones, fotografías, entre otros, de datos personales sensibles. Hay que recordar y subrayar esta diferencia sobre los datos personales que permiten la identificación de una persona, tales como su nombre, dirección, localización, etc. Y los datos personales sensibles que además aportan información sobre la intimidad y que pueden, si son mal utilizados, dar pie a discriminación, porque son los que revelan aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, presente o futuro, información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. Cuando hablamos de este tema, no hablamos de la protección de un dato, hablamos de la protección de la integridad de una persona, incluso de los elementos que conforman su identidad misma, a la que tiene derecho y puede y debe exigir salvaguarda. En la protección de datos personales está involucrado el derecho a la intimidad, el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, que cada una de nosotras definimos hasta dónde abrimos lo que se quiere que se conozca de ese entorno íntimo o de nuestros datos personales sensibles. El derecho a la verdad, es decir, que el titular de los datos que consten en registros, archivos, bases o datos o bancos de datos, y además que la información almacenada sea veraz. El derecho a la identidad y el derecho al honor. Por ende, la protección de datos personales implica la protección de todos esos derechos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, se habla de un estándar reforzado de protección, pues se trata aquí de velar por el interés superior de la niñez y de la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay que subrayar que son pocas las leyes que establecen la articulación entre los derechos humanos y la protección de datos personales. La Ley de Víctimas de la Ciudad lo incluye como uno de los derechos de las víctimas e incorpora el derecho a la confidencialidad en el tratamiento de su información.
Y desde la ley general en la materia se señala que en ningún caso los datos personales pueden ser parte del concentrado de información estadística que se refiere a modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por otro tipo de delitos o de violaciones a derechos humanos que los motiven, y obliga a los jueces al resguardo de los datos personales. Voy concluyendo. La protección de datos personales, no solo en el caso de víctimas de violaciones a derechos humanos, sino en general, debe exigir el más alto estándar de medidas de seguridad, puesto que es garante de otros derechos, y resguardaremos los factores económicos con interés particular. Las bases de datos personales que acumulan información sobre la salud de las personas, por ejemplo, son de gran interés para las aseguradoras médicas. Las regulaciones deben contener los candados necesarios para que un acto de corrupción no vulnere su protección. Señalamos que cada persona tiene derecho a conocer la información que le concierne y que consta en bases de datos o registros. Pero no solo es derecho de acceso, sino también de rectificación, cancelación y oposición. Insistimos, los derechos ARCO. Estos deben ser claros, específicos, y alrededor de ellos se deben construir los instrumentos de garantía y exigibilidad para hacerlos efectivos. Tales son, entre otros, ya más adelante los precisaré, pero concluyo esta participación poniendo el foco en el siguiente tema. Nos aproximamos ahora a una discusión en el Congreso de la Ciudad sobre la iniciativa para crear un banco de datos genéticos que permita la identificación de feminicidas y violadores. Se trata de una medida para garantizar el acceso a la justicia de cientos de mujeres, y diríamos de miles de mujeres. ¿Cómo va a salvaguardar esa base de datos? ¿Cómo se va a salvaguardar? ¿Qué mecanismos tendrá una persona para solicitar la rectificación o cancelación de su registro? ¿Qué candados podrán evitar filtraciones? Es del más alto interés social salvaguardar la seguridad de las mujeres, evitar que sigan siendo violentadas e implementar medidas que les garanticen el acceso a la justicia. También debe ser de ese mismo nivel la protección de la información que garantice la presunción de inocencia. Muchas gracias. Gracias, Amir. Retomo muy rápido antes de pasar la intervención de la maestra Blanca Lilia, comisionada del INAI. Sí, en materia de derechos humanos está este punto de violaciones graves a derechos humanos que hemos comentado ya en las propias clases del diplomado, esa facultad que se le dio al INAI para poderse pronunciar prima facie, ¿no? Ahora ya que se resolvió ese tema, y esa parte, pues digamos, ya ahora se puede, en la ley general entró como una excepción a violaciones graves, que eso no se puede reservar, más allá de que lo determine la propia comisión, ¿no?, local, o la propia comisión nacional. Ya el INAI se puede pronunciar, ese sería un punto que rescato. Y rescato dos de los asuntos de cómo es llave el acceso en tema ambiental y salud. Ha habido N casos a nivel también nacional, y el de aquí del Info, y adicionalmente la protección de datos también para salvaguardar otros temas como es la dignidad, la no discriminación, lo que ya también hemos visto. En el caso de los datos personales, muy importante el tema ahí, y tomar en cuenta nosotras como comisionadas lo del banco de datos genético, ¿no? Ahí este tipo de iniciativas que se promueven en el Congreso, hay que tener cuidado de que efectivamente salvaguarden dichos datos. Sin mayor preámbulo, le pediría a la maestra Blanca Lilia, comisionada del INAI, que de verdad me da gusto que esté aquí en su casa, el Info. Es licenciada ella en Ciencias de la Comunicación, licenciada en Periodismo con maestría en Administración de la Calidad de la Gestión Pública y de Gobierno y Administración. Tiene muchísimos años de experiencia laboral en medios de comunicación, fue directora general del canal de televisión del Congreso, y bueno, actualmente es comisionada del INAI, también fue comisionada en Puebla, y bueno, pues experta también en transparencia. Me gustaría, comisionada, que nos pudieras compartir, sobre todo que tú coordinas el área de vinculación, esta parte de cómo acceso a la información en particular pues ayuda o socializa y potencia otros derechos, y la parte también de ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco especialmente a mi querida comisionada Marina San Martín, a las comisionadas Elsa Viviana, María del Carmen Nava, y a los comisionados que no están aquí en este momento, a todas y a todos ustedes. Realmente, bueno, la primera pregunta que me hicieron fue cómo y qué derechos se logran potenciar a partir del derecho a la información. Y yo quisiera abrir prácticamente con dos vertientes. Por un lado, la doble naturaleza del derecho a saber,
que se constituye como una prerrogativa en sí misma que permite a la población acceder a los insumos informativos que produce el Estado, y al mismo tiempo cómo se convierte en un pilar fundamental para mitigar los riesgos asociados a la falta de garantía de los derechos de las personas, es decir, que también empodera a las personas para demandar el cumplimiento efectivo de los mismos. Ya lo refería un poco Samir Fajardo en términos de que es un derecho llave que permite el uso de otros derechos, y ahí yo quisiera directamente enfocarme a que no solamente potencia derechos, potencia libertades, la libertad para poder decidir que se da a partir del conocimiento pleno que nos permite el derecho a saber. Los derechos a preguntar, a expresarse libremente y a accionar otros derechos como la salud, la educación, el medio ambiente sano, por supuesto, el derecho a la justicia, exigir cuentas claras, a pedir el cumplimiento de programas de gobierno. Y en ese sentido, y ya lo refiere la comisionada Marina San Martín, la utilidad social del derecho a saber estriba en que a partir de la información adecuada y oportuna es posible incidir en la atención de las necesidades más sentidas de la población, estableciéndose una ruta directa para que las personas exijan por vías institucionales tanto sus derechos como mejores condiciones de vida. Y pondremos algunos ejemplos. Sin embargo, es necesario precisar que conocer el derecho a la información no necesariamente implica que las personas lo ejerzan o lo aprovechen. Probablemente han escuchado ustedes algunas cifras que no nos dejan del todo satisfechos. Únicamente el 5.6% de la población, de acuerdo al ENAID, ha usado el derecho a saber. Esto equivale solamente a 2.586.000 personas. Y de este grupo, únicamente el 73.3% obtuvieron la información que solicitaron. Por ello es imprescindible fomentar en los usuarios el derecho a saber algunas cuestiones básicas para este propósito: de qué manera obtener mejor información, cómo explotarla y cómo vincularla con alguna situación o problema de la vida cotidiana, para que de esta manera puedan incidir en su entorno social. Bajo este contexto es necesario señalar cómo el derecho de acceso a la información puede habilitar mecanismos de exigencia de derechos. Consideramos entonces dos vertientes: el papel del INAI y de los organismos locales, como lo es el INFO, como órganos garantes de este derecho, y desde luego el rol de la sociedad civil para incidir en los asuntos públicos. En lo que se refiere a la primera, hemos identificado algunos casos relevantes y voy a mencionar alguno de ellos. En primer lugar, se requirió a la Secretaría de Bienestar información sobre las anomalías detectadas por el gobierno respecto del programa de estancias infantiles. Ante la incompetencia declarada por el sujeto obligado, el INAI resolvió que éste sí tiene atribuciones para pronunciarse por lo solicitado, ya que se encarga de la coordinación del programa en todo el territorio nacional. Después de consultar a todas sus unidades competentes por una instrucción del INAI, la Secretaría del Bienestar puso a disposición del particular la información generada con motivo de una auditoría, en la cual la Auditoría Superior de la Federación realizó diversas recomendaciones relacionadas con la operación de las estancias infantiles, entre las que incluyó mecanismos de control para obtener información sobre las irregularidades de este programa. Sin duda, es un tema sensible por el cambio que se ha dado en las reglas de operación de las estancias infantiles de alto impacto social. En el segundo de ellos, un particular solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales los estudios o reportes que contengan los daños e impactos ambientales, económicos y sociales que se ocasionaron al río San Rodrigo en el estado de Coahuila para la extracción del material pétreo. Una vez que el instituto instruyó al sujeto obligado a realizar una nueva búsqueda, la Semarnat efectivamente puso a disposición los reportes de cumplimiento de las condicionantes de 3 proyectos y de las medidas preventivas o de mitigación propuestas en la matriz de impacto ambiental correspondiente. Es decir, poner en manos de la gente información de utilidad y de interés coloca a las personas en posibilidad de convertirse en vigilantes de la acción pública y poder exigir el cumplimiento de protocolos y reglas de operación. En ambos casos, el INAI fue factor para que los particulares
pudieran acceder a la información relevante con relación a dos problemáticas que hemos citado. Ahora bien, la segunda vertiente en la que el derecho a saber puede habilitar mecanismos de exigencia de derechos involucra a la sociedad civil. Indiscutiblemente, la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para extender el conocimiento y ejercicio del derecho a saber resulta sumamente relevante. No solamente proporciona espacios de encuentro en los que la ciudadanía impulsa la visibilidad y atención de problemas sociales que aquejan a sus comunidades. Y pondré algún ejemplo en específico. En 2015, la Casa de la Mujer Ixim Antestic comenzó un proyecto de transparencia proactiva con el objetivo de promover la apropiación del derecho a la información por parte de las mujeres de los estados de Chiapas y Tabasco, y así fortalecer su trabajo y caminar hacia la exigibilidad de otros derechos. El caso de las comunidades de Lázaro Cárdenas y Nuevo Egipto es fundamental, ya que después de un proceso de diálogo entre mujeres y hombres sobre la necesidad de contar con servicio médico disponible y de calidad, realizaron una solicitud de información pública a la Secretaría de Salud para conocer el presupuesto para el pago de médicos y medicamentos. La respuesta no tuvo desperdicio. El presupuesto existía, pero no se había ejercido en los últimos 8 años. Esto aportó herramientas a la organización comunitaria, a la exigencia de médicos y medicamentos, toda vez que los recursos estaban ahí sin haberse tocado. Otro ejemplo relevante involucra el artículo 19, que sumó un importante ejercicio de acceso a la información respecto a las cifras oficiales de la entonces PGR en el caso hallazgos de fosas clandestinas en México, el cual tuvo como objetivo dar mayor información para dimensionar la magnitud de este fenómeno en el país. A partir de ese estudio fue posible identificar que esta problemática es recurrente en la mayoría de las entidades federativas del país, pues se presenta en 23 de ellas, así como que los reportes de fosas clandestinas que publican los medios de comunicación no son los mismos que tienen o que reportan las fiscalías, y en consecuencia todavía no hay certeza de las cifras que ofrecen las autoridades, entre otros hallazgos. A partir de estos ejemplos, concluyo ya, es necesario reconocer el relevante rol que tiene la sociedad civil como aliado estratégico para difundir y promover el derecho a saber. De ahí la pertinencia de impulsar esquemas de colaboración para que este sector cuente con vías institucionales que le permitan incidir en los procesos de toma de decisión. No cabe duda que el derecho a saber se ubica como un instrumento clave, no solo para incentivar modelos de gestión fortalecidos por información socialmente útil, también para la construcción de políticas públicas con enfoque de transparencia y con nuevas estructuras de oportunidades. No puedo concluir mi intervención sin reconocer el trabajo que vienen realizando en el Info Ciudad de México a través de las y los comisionados, no solamente en el esquema de capacitación para la población, sino en los acercamientos permanentes que llevan a cabo con distintos núcleos de la sociedad civil para promover el ejercicio de este derecho. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muy importante, y qué bueno que tocas esa parte de la utilidad social. Los datos bastante preocupantes, ¿no? Al final poca gente sigue ocupando el derecho de acceso a la información, el 5% dado, y que luego de ahí 73 lo obtuviera, pues se vuelve un poco como cuando platicábamos en temas de auditorías también, que trascienden igual muy chiquito, y en eso hay una tarea importante a hacer, pero creo que nos da la comisionada bastantes ejemplos prácticos que vale la pena que ustedes también como sujetos obligados o como sociedad civil los impulsen. Este caso que platicas de mujeres en Chiapas y Tabasco me parece muy representativo, cómo ellas, digamos, encontraron que había un presupuesto que estaba ahí y que realmente no se usaba. Muchas veces no sabemos qué hay y tenemos esa posibilidad de utilizarlo de alguna manera para nuestros proyectos o para convertirnos en vigilantes de cómo se está gastando. Hay un texto ya viejito también del INAI donde se hablaba de casos de éxito de la sociedad civil, que hablaba incluso el de Provida, ¿no? Otro tipo de exigencias ciudadanas que vale la pena tener en cuenta. Quisiera también agradecer que se han incorporado varios de los profesores del diplomado, entre ellos aquí está el director de sujetos privados del INAI. Gracias, José Luis Galarza, por estar
aquí con nosotros acompañándonos, y gracias al resto que se ha incorporado también de alumnos y de sujetos obligados. Sin mayor preámbulo, me gustaría pasar, ya vimos una primera visión de acceso a la información gracias a Samir y a la comisionada Blanca Lilia, pero me gustaría pasar también un poco más específico a la vertiente de datos personales y le cedería la palabra a la comisionada Viviana, que es la encargada de coordinar justamente datos personales aquí en el Info, para que ella nos pueda decir cómo se garantizan estos datos personales o cómo pudieran empezarse a relacionar con esto de derechos humanos. Ella actualmente es comisionada del Info, tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, fue Contralora General del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. Y bueno, sin mayor preámbulo, querida Viviana, gracias por estar en esta mesa participando, y te pediría que nos ayudes con una intro de datos personales. Gracias. Pues muchas gracias, muy buenos días. Yo la verdad me gusta mucho participar, y ahora como invitada en mi propia casa, pues es más divertido. Muchas gracias, Marina, por invitarnos y convocarnos a estas mesas de diálogo derivadas del tema de capacitación, y pues siempre me da muchísimo gusto ver a todos los que nos acompañan en este tipo de ejercicios para pues compartirles un poquito de lo que pensamos acerca de estos temas y bueno, pues dejarles ahí una reflexión. Yo, en cuanto al tema de la pregunta, ¿no? Relacionado con la materia o el título de la mesa que hoy nos convoca, que es el acceso a la información pública y la protección de datos personales como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos humanos, yo quisiera platicarles dos cosas muy interesantes. Primero que nada, establecer cómo el que abre la puerta para que se voltee los ojos hacia el tema de protección de datos personales, pues desde luego que primero fue el derecho de acceso a la información. Conocer cómo estaba, y además que se estableció dentro del derecho de acceso a la información en la fracción segunda del artículo 6º constitucional la idea de que además se protegería la información que detenta el gobierno, y bueno, que ahora ya se extiende la protección al ámbito de los particulares, pues desde luego que lo primero que lo impulsó pues fue el derecho de acceso a la información. Entonces ahí tenemos la primera llave, ¿no?, del derecho de acceso a la información, para ser a su vez el promotor de la protección de datos personales. Y así va abriéndose con el derecho de acceso a la información la promoción, y sí se vuelve la llave también para ejercer y conocer primero que nada otros derechos, ¿no? Tenemos entonces que la promoción, ¿no?, el derecho de acceso a la información se configura por primera vez en el año 2000, por primera vez en nuestro país de manera reciente, en el 2003, ¿no?, tenemos que se comienza a gestar, y que de alguna manera pasan unos cuantos años para que llegue a nuestra Constitución y se establezca ya como un derecho. No entra primero como derecho, entra primero como una legislación general, y después se va consolidando como ese derecho en nuestra propia Constitución, que ya dije que se convierte entonces en la llave para a su vez abrir el de la protección de datos personales. Este trabajo para potencializar otros derechos no ha sido fácil. En primera, porque nos ha costado mucho trabajo empezar con el tema de acceso a la información. Que la gente conozca cómo se ejerce este derecho ha sido una de las tareas más difíciles, más arduas, para hacerle entender a las personas que tienen este derecho y que pueden ejercerlo. Trabajar en esto y potencializar su ejercicio no ha sido fácil. A la fecha, como ya lo dijeron quienes me precedieron, no es algo que esté impulsado, no es algo que se ejerza mucho, lo ejerce particularmente la academia, lo ejerce particularmente los periodistas, lo ejerce particularmente algún grupo social que tiene interés, pero el común de la gente no lo ha asimilado como su derecho. Por tanto, esta llave está a medio abrir. Esta llave, para poder abrir y conocer el ejercicio de otros derechos, está a medio. Entonces la gente, si no accede a la información, desconoce muchas cosas de cómo poder acceder a otros derechos. Por tanto, el tema de la protección de datos personales está todavía menos conocido y usado.
Resulta que si revisamos, por ejemplo, el tema de las solicitudes de acceso a la información, nos damos cuenta que es un universo enorme, frente al universo que tiene el tema de los datos personales. La gente, para acceder a sus datos personales en función de los números, son muy pocas las solicitudes, son muy pocos inclusive los recursos que tenemos al respecto. Entonces, el primer cuestionamiento o el primer tema que tendríamos que ver aquí dentro del análisis que estamos haciendo en esta mesa es que tenemos que trabajar mucho para que se potencialice el ejercicio del derecho de acceso a la información, para que a su vez se pueda potencializar el conocimiento y generalizar en toda la población que este derecho permite a su vez conocer otros y ejercer mejor otras acciones en función de la demanda o de la defensa de otros derechos. Para mí ese sería el primer tema en función de cómo están contextualizadas estas cosas, y el siguiente tema sería trabajar en mecanismos que nos permitan que la gente lo asimile como tal, que la gente trabaje para generar este conocimiento, para generar esta apropiación de este derecho y poder defender mejor así otros derechos. La idea en un marco normativo es que debemos promocionar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la transparencia y de la mano entonces también promocionar el tema de acceso, de protección de datos. En algunas partes estos dos ya se han separado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la protección de datos personales ya se maneja, inclusive hay países donde se dice que debe haber organismos que deben atender de manera independiente al acceso a la información el tema de la protección de datos personales. Yo no lo comparto esta idea, yo comparto la idea de que sí debe seguir siendo unificados de alguna manera, porque tenemos una idea, y ya lo hemos platicado en otros foros, un enfoque sistémico de las cosas. Hay que atender de manera transversal todos los temas para que estos puedan funcionar. Si no lo hacemos así y comenzamos a separar, creo yo que esa diferencia que sigue habiendo en el tema de la protección de datos personales, en potenciar el ejercicio de este derecho, se abatiría aún más. De la mano del derecho de acceso a la información se ha impulsado muchísimo el tema de la protección de datos personales y por tanto yo no lo separaría. Y no lo separaría porque también es muy importante para el gobierno tanto abrir la información como proteger la vida privada de las personas. No hacerlo hace a su vez que se vulneren otros derechos. Consideremos, por ejemplo, que en el caso de los datos personales, el acceso a la información ha servido muchísimo para potenciarlo, les decía hace rato, a través de obtener información. Ejemplos, en el caso, por ejemplo, de delitos sexuales, poder atender mejor a las víctimas, poder implementar políticas, poder generar sanciones y mecanismos que ayuden a abatir este tipo de delitos, a sancionarlos y a hacer otras cosas. Una puerta importante para este tema tan delicado y en el que luego a veces no se sabe ni cómo proteger a la víctima ha sido el acceso a la información. Preguntar en caso de delitos sexuales cómo se puede atender este tema, cuántos delitos hay, cómo se sentenció, cómo se integraron las averiguaciones, en fin, todo lo que se puede preguntar en el caso de los delitos sexuales ha servido para tener cifras al respecto y entonces estas cifras ayudan al gobierno a que tome decisiones, pero también a las personas las ayuda a conocer toda esta información, a saber a qué instituciones acudir, a saber a qué tienen derecho y también cómo proteger su información como víctimas en este tipo de casos. Y así les puedo poner otros muchos ejemplos. En el caso de educación, en el caso de salud, sí, aquí tengo mi alarma. En el caso de salud y demás, ¿ya ven? Cierro con esto. En el caso de salud, igual. Antes no se permitía el acceso a la información de los expedientes clínicos. Cuando se sabe que toda la información es pública y que de manera particular nosotros tenemos derecho a acceder a nuestro expediente clínico, entonces la llave se abrió otro poquito y el enfoque cambió y sirvió para que pudiéramos nosotros aprender cómo ejercer estos derechos. Es así que yo vinculo de esta manera a ambos, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos humanos. Pero lo principal, y lo que yo dejaría aquí mi muy breve y atropellada reflexión, porque quiero decirles muchas cosas, ¿no? Es precisamente ese tema, que tenemos que
potencializar el derecho de acceso a la información y a su vez potencializar el de la protección de datos personales para que realmente se conviertan en esa llave que abra esa puerta para poder potencializar y defender otros derechos, porque actualmente no está siendo así, ¿no? Necesitamos impulsar estos dos para que realmente podamos tener un ejercicio, y más adelante comentaré otras cosas si hay oportunidad. Gracias. Gracias, comisionada Viviana. Importante ese vínculo entre uno y el otro para que se garantice más datos con lo de acceso. Ejemplo muy claro el que pusiste de bases de datos de delitos sexuales, o sea, obtiene una información, como decía la comisionada Blanca Lilia, ¿no?, para después proteger mejor también sus propios datos personales, o el caso del expediente clínico. Pasaría yo con la maestra Sara Elvia Morgan Hermida, también para ahondar un poco más en la parte de datos personales, la protección de datos personales, específicamente en el sector laboral, porque ella es la procuradora del trabajo en la ciudad. Ella es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada internacionalmente por la OIT a través del International Training Center of the ILO, espero haberlo dicho bien, en Turín, y en Migraciones Laborales y Género, diplomada en Materia Laboral y Seguridad Social por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y bueno, pues ahora, sin mayor preámbulo, ella es la Procuradora de Defensa del Trabajo de la ciudad. Si nos ayudas con una reflexión, Sara, respecto de esta vinculación entre estos derechos con la parte laboral. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Marina, es un honor estar contigo, con las demás comisionadas, con la comisionada federal. La verdad yo les estaba copiando sus acordeones, porque el derecho laboral entra mucho después al derecho a la acción al acceso a la información, y acabamos de entrar ahorita con la nueva reforma laboral. ¿Y por qué digo que acabamos de entrar ahorita? Bueno, el derecho laboral se divide en dos aspectos muy fundamentales, el individual y el colectivo. Creo que eso nos queda claro a los que son abogados. Y en donde estábamos muy atrasados era en el derecho colectivo, es decir, en los sindicatos. Naturalmente nosotros con esta reforma laboral creo que lo que se está tratando es de pasar del corporativismo a la democratización sindical, y ello no es gratuito. Es decir, nosotros en el derecho laboral partimos de un contexto del equilibrio de los factores de la producción, capital y trabajo, es decir, los dineros y quienes trabajan para obtener un modo de vida decente por medio de su trabajo. Y este trabajo se ha considerado a nivel mexicano como un derecho social, cosa que no existe en otras partes del mundo, como serían Estados Unidos y Canadá, donde ellos tienen otra percepción de lo del derecho laboral, que no es precisamente un derecho social. Pero nuestros principales socios comerciales pues son Estados Unidos y Canadá. Pese a que ellos no tienen un derecho laboral como nosotros lo conocemos, ellos tienen muy definido la protección a muchos de sus trabajadores mediante círculos de respeto sindical. Y México en ese aspecto durante muchísimos años, es decir, desde la segunda legislación, porque la primera fue en 1930, la segunda fue en 1970, se empezó a gestar un sindicalismo corporativista en el que se asociaba a todos los trabajadores, pero no había una claridad de la defensa de sus derechos, y acabamos con un derecho en donde teníamos sindicatos blancos o blandos, que lo que significaba es que el empresario o el empleador tenía un contrato colectivo de trabajo que desconocían sus trabajadores y por medio del cual pues no podían ejercer ningún derecho. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el nuevo derecho laboral? Bueno, se vincula con el acceso a la información en este momento, de manera tardía sí, pero no quiere decir esto que no ayude, porque ayudan muchísimo. En el derecho individual ya veníamos avanzando en el derecho del acceso a la información, y les voy a comentar por qué. Nos podían pedir en el área pública el perfil de puestos de los funcionarios públicos, y eso se me hacía muy correcto, es decir, a los presidentes de juntas, tanto locales como federales, se les podía pedir que pues exhibieran el título profesional, la cédula profesional, es decir, que estuvieran acreditados para ejercer de jueces o juezas en materia laboral. Pero todavía en materia sindical pues no podíamos nosotros exigirle a un sindicato pues que exhibiera sus presupuestos, cómo se ejercían, de qué manera los líderes sindicales habían sido electos.
Y ahora eso cambia radicalmente porque se pasa el modelo laboral de una cuestión administrativa, es decir, las juntas desaparecen y pasan al Poder Judicial y se crea en materia administrativa, es decir, algo que depende de los ejecutivos tanto federal como locales, que se llaman los centros de conciliación. En materia federal se va a tocar el tema tanto de los sindicatos federales como locales, es decir, se concentran en este Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical a nivel federal, y los centros de conciliación locales solo se van a dedicar al derecho individual, ¿de acuerdo? En ese sentido, tú ya vas a poder pedirle al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical datos como cuántos trabajadores eligieron a un líder sindical, si está legitimado el sindicato o no está legitimado, porque tiene que estar legitimado en una votación libre, secreta y directa. Es decir, cada uno de los trabajadores van a llegar como cuando nosotros votamos en casillas, y de hecho por eso uno de los consejeros va a ser el Instituto Nacional Electoral, porque ellos van a regular estas votaciones. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia anterior es que los trabajadores a mano alzada votaban en un procedimiento que se llama recuento sindical, y había un funcionario público que decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500 a favor de esto. ¿Qué sucedía ahí cuando era mano alzada y un líder sindical podía verlo? Bueno, pues una realidad que acontecía. Había golpeadores, y los golpeadores de pronto decían: tú votaste por el otro sindicato, o hacía que el empresario lo despidiera, o lo golpeaban y los llevaban a matar. O sea, era abrumador. Y Estados Unidos y Canadá, y vuelvo a retomar porque es importante, exigen mediante la regulación del Tratado de Libre Comercio, el nuevo, el TEME, que no se ha firmado, por supuesto, un capítulo específico, el 23A, que dice que pues tienen que democratizar a los sindicatos, porque tanto Estados Unidos y Canadá lo consideran esto como una competencia desleal, porque ellos tienen exigencias propias para los sindicatos. Y yo quiero hacer aquí una aclaración: Estados Unidos no ha firmado los convenios internacionales de la OIT, pero tiene regulaciones sindicales. México ha firmado casi la mayoría de los más importantes, pero no era eficaz en la aplicación de estos derechos. Entonces, hay una diferencia brutal entre ser eficaz en los derechos y en la realidad, y nada más firmar un convenio sin que lo estemos aplicando. A mí creo que el acceso a la información lo que facilita es la democratización y que el derecho sea eficaz, que es lo que nos importa a todo el mundo. O sea, a todo el mundo le importa cuando llegaba un sindicato, estábamos pegando 10 azulejitos en un baño y decíamos: ¿cómo me cayó un sindicato? De pronto no sabíamos, y nos hacían ver que el albañil o la persona que nos estuviera trabajando decía: no, pues yo no estoy ni afiliado. O sea, pero ¿cómo llegó? ¿Cómo se entera? Y nada más era para extorsionar a una persona que estaba haciendo algo muy pequeño. O sea, no servía para regular que tuviera seguridad social un trabajador, para que estuvieran sus condiciones de trabajo firmes y que se respetaran estas. Por eso digo que lo que nos sucede es que ahora partimos del acceso a la información solo en el aspecto público, salta al derecho social, es decir, a pedirle cuentas a los sindicatos, cosa que era imposible antes de esta reforma. O tenía muchos vericuetos porque ellos no son autoridad, sí, pero ahora toda la información la va a tener reservada el Centro Federal, y va a ser posible para cualquier trabajador, trabajadora, poder accesar a estos medios por los cuales reclamar que la legitimidad se dio de manera falsa, y poder presentar amparos y poder presentar recursos que faciliten la democratización de todos estos sectores. También en materia individual tenemos factores muy crecientes. Por ejemplo, si alguna empresa tiene algún pendiente en seguridad e higiene con la unidad de inspecciones de la Secretaría del Trabajo local y federal, pues también que se delimite
por ejemplo, si en un restaurante pues, no hay las condiciones para los trabajadores en las cuales se pueda desempeñar. Y las otras es el evitar boletinar a los trabajadores. Creo que hemos escuchado mucho de esto. Pedir cuentas de si se están realizando los boletines cuando un trabajador es despedido de un trabajo. Se da muchísimo en las cuestiones bancarias, se da muchísimo en cuestiones de transporte, pero ustedes no tienen ni idea en todos los medios en los que se da. Y esto es algo de las cosas, de las muy pocas cosas que facilitarán el derecho laboral actual y que lo harán muchísimo más viable, muchísimo más democrático y mucho más eficaz. Un paréntesis, les agradezco de verdad muchísimo a pues todos ustedes de la mesa que saben absolutamente todo del INAI perdón, del acceso a la información y que nos van a guiar en este proceso porque, como ya les digo, el derecho laboral apenas está entrando. Entonces, vamos a tener que ir de la mano para todas estas cuestiones y seguir forjando un derecho firme y un derecho que les ayude a todos los ciudadanos a verificar lo que les es útil del derecho laboral. Estaba yo viendo ahí en el acordeón de la comisionada Blanca Liliana el 0.05% de sindicatos y bueno, luego me lo explicará, pero me supongo que es lo que le están requiriendo a los sindicatos. Y por último, que la verdad me voy a meter en otra cosa rapidísimo, efectivamente se agradece que el INAI pueda hacer estas recomendaciones con respecto a solicitudes de información de la contaminación del Mar de Cortés, porque yo lo que no sabía es que también las salinas que están ahí acidifican el Mar de Cortés y lo que hacen es que matan a los peces y avientan la sal de más que tienen y eso está acabando con el acuario más importante de México. Pero eso es otro tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Pues tú que eres experta en laboral, efectivamente, a inicio de año se hizo un foro, justo lo hizo la Procuraduría, respecto de toda la reforma laboral y cambia muchísimo de lo que estudiamos, los que estuvimos de abogados, más los nuevos, pues ya cambió completamente. Entonces, este cruce que haces me parece muy oportuno, en que vamos a poder, la reforma de sujetos obligados siendo sindicatos, eso ha sido un parteaguas, porque no lo había, y efectivamente siempre se echaban a andar a los sujetos obligados para que hicieran amparos, para no acceder a información de los sindicatos. Sí son de los más renuentes, más allá del dato que trae la comisionada también aquí a nivel local, son renuentes los sindicatos, mis compañeras lo saben, pero sí importa y es una herramienta para democratizar en general, ¿no?, procesos, y uno de ellos pues, sería el de elección sindical. Entonces esos datos me parece fundamental lo que comentaste de lo que se puede acceder en estos centros de conciliación, adicional al tema de ordenar las votaciones para no ser perseguidos, que pues, tienen derechos laborales y ahora resulta que te boletinan también por ciertos comportamientos, o evitar ahí un tema de agresión. Eso también me parece muy oportuno, querida Sara, y gracias por la intro de la parte laboral. Así como nosotros dices que sabemos algo de acceso, tú eres la experta aquí en laboral para explicarnos esto de la nueva reforma. Pasaría ahora con el enfoque justamente de mi compañera, Mari Carmen Nava, porque ella lleva también el plan DAI, y entonces ya vamos a empezar como a derechos más específicos aparte del laboral y en la parte obviamente de Estado abierto, si nos ayudas como área de coordinación en este cruce de derechos humanos, querida Carmen. Ella es politóloga del ITAM. Voy a dar muy rápido tus datos porque eres comisionada de ya estás ahora aquí, pero bueno, no quería dejar de mencionar algunos. Tiene una especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en la ciencia política por Washington University en San Luis. Hizo estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional de Administración Pública en España. Dentro de su trayectoria profesional, pues ella se ha dedicado, se ha especializado en los temas de parlamento abierto, propiamente en el tema de todo el archivo del constituyente, pues le tocó a Carmen estar en ello, y estuvo también en la Secretaría de Gobernación. En fin, dejo a Carmen para que nos puedas orientar con la parte de Estado abierto. Gracias por además aceptar participar. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, estimada Marina. La verdad es que esta parte de coordinar el área de capacitación tiene todos sus retos y me parece que están siendo acertadamente conducidos. Muchas gracias. Bueno, yo lo que les quiero platicar es justo
¿qué es lo que estamos haciendo en el Info de la ciudad para ir implementando distintas acciones de apertura institucional? Y en ese sentido, la primera referencia que tenemos es de la Constitución de la ciudad, justo en el artículo 3, donde establece la obligación de apertura institucional. Y de ahí se desprende justo en nuestro marco constitucional local distintas disposiciones para ser abierto, para aplicar los estándares de gobierno abierto, de parlamento abierto, incluso de apertura en justicia, de gobierno honesto, en fin, hay distintas características que nos hace todavía mucho más exigible el estado de apertura en la Ciudad de México. Y estamos trabajando en 4 pistas, de hecho resumimos en una infografía que ustedes pueden tener en su pantalla, qué es lo que estamos trabajando justo con el plan de derecho de acceso a la información, de acciones de estado abierto. Nos enfocamos sobre todo justo con la perspectiva de derechos humanos. Estamos trabajando a través de 3 grupos principalmente, de adultos mayores, de niñez, de mujeres en reclusión y reinserción, porque estamos partiendo de la premisa, bueno, de la realidad más bien, de que hay un crecimiento sostenido de la población de adultos mayores. Hay más de 10 millones de adultos mayores en México y la ciudad tiene más de 1 millón de ellos. Para 2030 será más del 20% de la población en la ciudad, lo cual queremos justo empezar por ello a trabajar desde el Info en la ciudad para poder tener el acceso a la información en necesidades específicas y muy concretas de personas adultos mayores, porque tienen otros requerimientos, inclusive lo que tienen a mano de accesibilidad, de conectividad es muy diferente. En fin, o sea, estamos buscando potencializar y ayudar sobre todo en ser eco de las necesidades de este grupo de población. La otra es de mujeres en reclusión y reinserción, y en este sentido estamos hablando que tenemos más de 1,350 mujeres en el caso de la Ciudad de México, y en el centro de Santa Marta, Catitla, está prácticamente toda 1,205 mujeres. Y en el caso de niñas y niños tenemos son 2 millones en el caso de la Ciudad de México, que son menores de 14 años, y la idea es enfocar igual el acceso a la información con distintas dinámicas de acuerdo al margen de edad que están los distintos niñas y niños, si es primaria baja, si es primaria alta. Desarrollamos cuentacuentos y estamos justo construyendo una moraleja para poder desde la infancia tener ese interés por preguntar por lo público, por interesarse en lo público. Digamos, otra de las líneas que estamos desarrollando también son distintas mesas de espacios abiertos, y ahí hemos venido trabajando, tocando temas que aquí de hecho se han comentado, como el salud en mujeres, como justicia abierta, periodismo de investigación. Una de los temas que también tocamos es justo el acceso al agua, y es otra de las líneas que tenemos planeado trabajar para el caso del próximo año 2020, porque también en el tema del agua tenemos toda una referencia y retos como metrópoli, porque más del 70% del agua que nos llega es de fuera y se pierde el 40% del agua de la ciudad. Más de 20% de la población que vivimos aquí no tenemos acceso al agua potable. Entonces sí hay todo un tema en qué tanta información hay para tomar la decisión, la toma de decisiones, para planear la ciudad, qué tanta ejercicios de sustentabilidad hay, y me parece que aquí lo que nos estamos ocupando es de ir viendo qué tanta información tenemos, qué tanto necesitamos construir. Y otro de los temas es la reconstrucción. Tenemos también a 2 años del sismo, que venimos observando una serie de mejoras y de exigencias en materia de la información que tenemos a mano en la reconstrucción, y en ese sentido contextualizo, tenemos un ejercicio de gasto, una asignación de 15,000 millones de pesos asignados en materia de reconstrucción de 2017 a 2019,
qué tan transparente ha sido este uso de recursos. Por ejemplo, en el tema de la reconstrucción de infraestructura escolar, tenemos que son más de 2.200 escuelas por reconstruir. Al parecer ya llevan casi el 50% con ya reconstruidas y hay otro tanto por hacer. Entonces, lo que buscamos justo desde el Info de la Ciudad y a través de la apertura institucional es ver qué tanta información tenemos en las necesidades más apremiantes. En el caso, por ejemplo, y regreso a los adultos mayores, qué tantos cuidados hay, qué tanto acceso a medicamentos tienen. En fin, o sea, hay muchas veces la apertura institucional, y quiero referir 5 de los elementos que la constituyen, y lo van a ver en la parte externa del círculo, justo son los elementos que ayudan a generar la apertura institucional. Una de ellas es qué tanta información hay, qué tantos archivos. Otra es si la información está en lenguaje sencillo, si está en datos abiertos, si son accesibles. La otra es la participación y la cocreación. ¿Qué implica participación y qué implica cocrear? Es poder escuchar cualquier propuesta que haya de personas, sociedad civil, instituciones, academia, y poderlas incorporar a la toma de decisiones. Eso es un elemento de apertura institucional que es indispensable para el desarrollo de distintas políticas. En fin, entonces, sin estos elementos, sin una generación de archivo, tampoco podemos hablar de un Estado abierto. Y digamos, esa es la perspectiva que tenemos justo de cómo estamos trabajando la apertura institucional. Desde a nivel también ponencias estamos buscando hacer resoluciones mucho más sencillas para que cualquier persona pueda entenderlas sin necesidad de tener un lenguaje legal especializado, sino si le llega a uno la información. En ese sentido creo que pues vamos por buen camino. Con esto terminaría mi participación. La verdad es que hay mucho por comentar, pero también hay que ser breve. Sí, pues gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Carmen ahondará esto porque les toca de profesora próximamente en el módulo de gobierno abierto, de Estado abierto a un gobierno abierto, entonces ahí podrán ampliar también esta parte, porque justamente lo que se trabaja es evitar, para reducir el tema de solicitudes e incrementar participación, la parte de Estado abierto en grupos muy específicos que tiene el Info, adultos, niñez y mujeres en reclusión, por mencionar. Eso sí me parece relevante, y retomar los 3 de los puntos que mencionaste que se han encontrado como de debilidad, ¿no? O que se analizan. ¿Qué tantos archivos tienes? La parte de lenguaje sencillo para que la gente pueda acceder, que eso es muy importante, y la participación, cómo la gente lo ocupa, y ligado a lo que ya se ha mencionado en esta mesa, tiene un tipo de utilidad. Muchas gracias, Carmen. Pasaría yo con el doctor Edwin Cuitláhuac, que es académico de la UAM, es doctor en estudios sociales, maestro y licenciado en Derecho por la Facultad. Es doctor en estudios sociales por la UAM, hay que decirlo, por esta casa abierta al tiempo. Maestro y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Justicia Electoral. Él, bueno, pues digamos, ha sido consejero electoral distrital de la Ciudad de México, profesor, tiene mucho tiempo de ser profesor de la UAM en Iztapalapa, y también de la División de Estudios de Posgrado y de la Licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y él, en las especialidades que ha trabajado, uno de los temas que es por el que le pedimos que nos apoyara y pudiera explicarnos o darnos a atender esta pregunta de debate, es específicamente uno, y es la relación entre acceso a la información con lo que tiene que ver con libertad de expresión, que mencionaba la comisionada Blanca Lilia, y si por ahí nos ayudaras a tejer, doctor, te lo agradezco mucho. Edwin, bienvenido. Muchas gracias, comisionada. Saludos a todas las comisionadas, a los integrantes de la mesa, al público en general. Bueno, la pregunta que a mí me correspondió detonar es esa interrelación que existe entre el derecho a la información y su correlación con la libertad de expresión. Haría una visión un tanto regional en América Latina, lo iré entrelazando con México y pondré como piedra central no solo la relación entre estos dos derechos, sino el grado de democraticidad o la democracia en medio de estos dos derechos. A ver, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha sido una gran guía para los estados en la región.
a través de los distintos casos que ha conocido, opiniones consultivas que ha generado sobre el tema de libertad de expresión. En estos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado los alcances que se establecen en el propio artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo rector, digamos, y que todos los que estamos en él somos familiarizados con este artículo de manera permanente. Y en esta jurisprudencia que ha generado la Corte Interamericana, ha señalado que la libertad de expresión es piedra angular en una sociedad democrática. De ahí se forma la opinión pública y señala la propia Corte Interamericana que una sociedad no es plenamente libre si no está bien informada. Entonces, esos serían los elementos fundamentales. ¿Qué es lo que tenemos entonces dentro de los criterios de Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primero, para que pueda existir una sociedad democrática, tenemos que tener como uno de los pilares la libertad de expresión. La libertad de expresión genera opinión pública, la opinión pública es o se ancla en el derecho de acceso a la información, que tiene que ver con buscar y recibir información, y la Corte Interamericana lo ha manejado en dos vertientes, en la vertiente individual y en la vertiente social. Y me centraré específicamente a la parte de la vertiente social y su correlación con el elemento democrático. Es decir, entonces, parte de la idea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el control democrático por parte de la sociedad se hace a través de la opinión pública. Esa opinión pública hace que se fomente la transparencia en las actividades de los entes públicos y que exista una responsabilidad sobre la gestión pública por parte de esos servidores públicos. Bajo esa situación, ahora me anclaría a la visión de Robert Dahl sobre la democracia. Y Robert Dahl señala que para que se pueda configurar una real democracia, hay ciertas nociones institucionales. Una de esas nociones institucionales, para que se pueda aceptar o se pueda medir la calidad de la democracia, tiene que ver con la libertad de expresión. Bajo ese sentido, entonces, tendríamos lo siguiente en los países de América Latina, digamos de mayor o menor medida, y en México en lo particular. ¿Qué es lo que tenemos? Un sistema normativo, desde la Constitución, las normas generales, las normas federales, dependiendo de la forma de organización política, donde se garantizan estos derechos. Tenemos un andamiaje institucional, ya sea de manera autónoma, dentro del propio gobierno, etcétera, que favorece, que va encaminado, que protege estos derechos. Y los ciudadanos tienen la oportunidad de ejercer estos derechos, tanto de libertad de expresión como derecho de acceso a la información. Sin embargo, parece ser que esto no es suficiente y que algo está fallando en el contexto latinoamericano. Porque si nosotros nada más lo vemos plano, parecería ser que estamos muy de avanzada, que estamos en un estadio prácticamente consolidado o en vías de consolidarse, pero parece ser que la región, no solo México, sino la región no va en ese sentido. Y me circunscribo al informe Latinobarómetro 2018, en ciertos elementos. La satisfacción con la democracia. Resulta que según el informe latinoamericano, Latinobarómetro, se refleja muy bien el indicador de desempeño de la democracia. Aumentó de un 51% de insatisfacción en 2008 a un 71% de insatisfacción en 2018. Digamos, en 18 países medidos en América Latina. La satisfacción con la democracia disminuye constantemente en un 44% en 2008 hasta un 24% en 2018. En ningún país de la región, y es lo que señala el informe Latinobarómetro, hay una mayoría satisfecha con la democracia en cada uno de los estados. Uruguay, Costa Rica, Chile tienen índices de 40 y tanto %. Habría que ver en el informe del siguiente año, por ejemplo, en los casos de Chile. ¿Cuál es otra percepción de las personas? La percepción es de que se gobierna para unos cuantos. Y aquí destacaría el ejemplo mexicano. En Brasil se tiene un 90% y en México un 88% de la percepción de que se está gobernando solo para unos cuantos. Vean los niveles de los que estamos hablando, 90% y 88%. Y nos vamos a la aprobación del gobierno. ¿Cuál es la característica de los gobiernos en la América Latina? La baja aprobación. Y la baja aprobación de los gobiernos tiene un elemento indispensable con la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque las democracias en América Latina no han logrado
atacar, no han logrado resolver de alguna manera el problema de la desigualdad, a pesar de que hay cierto crecimiento económico y cierta movilidad social. Sigue sintiéndose, sigue permeando la idea de que hay gran desigualdad social en la región, en América Latina. Y esto se refleja también en la confianza con las instituciones. Según el propio informe, en América Latina la institución que más confianza tiene es la Iglesia, con un 63%, y el gobierno, lo que entendamos por gobierno, tendrá un 22%. Bueno, Freedom House también en sus distintos documentos que genera, señala que en los últimos 13 años ha habido un descenso sistemático del derecho a la libertad de expresión. Esto es dramático. Y fíjense, lo vincularíamos con también otro dato de la organización Artículo 19. Fíjense lo interesante, y decían aquí mis colegas, el derecho de acceso a la información, el derecho de saber, aunque esté constitucionalizado, aunque haya los mecanismos para poderlo ejercer, resulta que está restringido para ciertas personas, para ciertos grupos, no todos ejercen ese derecho. Bueno, uno de ellos que sí ejerce ese derecho, uno de los grupos que sí ejerce ese derecho son los periodistas. Bueno, según Artículo 19, de 2000 a la fecha se han documentado 131 asesinatos de periodistas en México con una posible relación con la labor periodística, de lo cual, pues evidentemente todavía genera menos incentivos en términos institucionales y colectivos. Alguien que sí pregunta, alguien que sí realiza estas peticiones de derecho de acceso, resulta que es muy peligrosa la actividad del periodismo en México. Finalizaría con la idea de O'Donnell sobre la democraticidad, y señala que ninguna institución del Estado puede escapar al control de la legalidad. Este control debe ser homogéneo en todo el Estado y se debe aplicar de manera universal. Las instituciones son más o menos democráticas según el grado de su reconocimiento de los derechos. Como conclusión, que es lo que diríamos, en América Latina se presenta una paradoja. Algunos logros, muchas promesas y estados débiles para sustentar y expandir la democracia, para ser garantes de estos derechos, la libertad de expresión y el acceso a la información. En conclusión, son democracias deficitarias. Gracias. Intervención muy atinada, pues como elemento del acceso a la información justo para fortalecimiento democrático, digamos, qué tanto lo usas para tomar decisiones y cómo se vuelve un elemento para vigilar la gestión pública. Los datos que das, aunque sean de percepción, digamos, en satisfacción o en desempeño de la democracia y en aprobación gubernamental, pues son terribles, dado que la Iglesia nos supera. Decía que la comisionada Blanca que antes estaban los médicos, yo creo ya ni eso estábamos comentando aquí, un poco en corto. Y bueno, pues el tema de la paradoja de qué tanto en la parte de libertad de prensa es cierto, a nivel sobre todo nacional los periodistas ocupan mucho más el elemento o el instrumento. Aquí hemos tenido talleres de periodistas también, y obviamente para que haya un tema de utilidad social y puedan, dado que son generadores de opinión pública, mientras más informados estemos, la toma de decisiones tendría una mejor base. Muchas gracias, doctor Edwin Huitláhuac. Pasaría con el maestro Ángel Trinidad Saldívar, que no los estamos dejando al final, sino porque la parte son con grupos específicos. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. De verdad le tengo un reconocimiento y aprecio especial que él sabe. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en Finanzas Públicas en la unidad de posgrado de la UNAM. Tiene maestría en Administración y Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él fue comisionado del INAI, IFAI-INAI en su tiempo. Fue antes secretario también ejecutivo del mismo. También secretario técnico de la COMAIP, esta organización que agrupaba los distintos entes, órganos garantes. Y bueno, pues también en su tiempo estuvo un ratito en migración, le ha tocado estar o viendo varios frentes, y por eso la pregunta que queríamos hacerle, dado el expertise de haber sido comisionado, es cómo este acceso a la información o la parte de datos puede resultar útil para ciertos grupos que son de tipo vulnerable, que se han mencionado aquí, y aparte que nos comparta su experiencia. Muchas gracias, Ángel, por estar, de verdad te aprecio mucho, sabes el reconocimiento y respeto que te tengo. Gracias. Muchas gracias, en primer lugar, al InfoDF por la invitación y particularmente a la comisionada Marina San Martín, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Primero, creo que vale la pena mencionar que quizá los dos temas que generan más tensión
al derecho de acceso a la información son las declaraciones de seguridad nacional por un lado y por el otro lado el tema de datos personales. Son quizá, y alguien diría las inexistencias, pero a mí en lo personal creo que son dos temas que tensan mucho este derecho de acceso a la información. Ahora, ¿cómo se entrelazan o entremezclan estos dos derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales, con los digamos, grupos vulnerables? Yo me enfocaría particularmente en un tema, y ese tema se llama programas sociales, y ese tema de programas sociales tiene que ver con padrones de beneficiarios. En España hace muchos años, por ahí de cuando empezaba el IFAI, estaban sorprendidos de que la ley mexicana dijera que los nombres de los que estaban inscritos en los padrones de beneficiarios fueran públicos, porque era una manera muy sencilla. Generalmente los padrones de beneficiarios de programas sociales, pues es gente de escasos recursos, era una manera de identificarlos, y esto ya los, digamos, los etiquetaba. El problema es que si aquí en México no se hacían públicos, se prestaban estos padrones, o se prestan para muchas tergiversaciones que van en perjuicio de los pocos recursos económicos que tienen que destinarse a esos grupos vulnerables. En ese sentido, habría que tomar muy en cuenta lo que decía un autor, Dieter Nolle, que decía: el contexto hace la diferencia. En España, qué bueno que no los hagan públicos; en México era necesarísimo hacerlos públicos. Es más, gracias a que se empezaron a hacer públicos los padrones de beneficiarios, fue que de pronto nos dimos cuenta de que pues había, por ejemplo, en los programas sociales de Procampo, que había secretarios de Estado, subsecretarios y altos directivos que estaban en esos padrones de beneficiarios recibiendo recursos, pues porque además de ser secretarios o subsecretarios o altos funcionarios, pues también eran rancheros, ¿no? Entonces, hombre, pues si tengo derecho a que me den por cada hectárea X cantidad, pues ¿por qué la voy a dejar de percibir? Obviamente, en el momento en el que esto se hizo público y muchos medios lo publicitaron, pues algunos de ellos tuvieron, digamos, la dignidad de empezar a rechazarlos. El tema de los padrones de beneficiarios es muy complicado. Déjenme darles unos datos de un par de estudios. Uno de ellos lo hizo un centro de estudios sociales de la Cámara de Diputados hace pocos años, y el otro, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Fíjense nada más, voy a leer entre comillas. Dice la Cámara de Diputados, o dijo: no se sabe con precisión cuántos programas sociales hay en el país, ¿no? De entrada. Ellos, bueno, por otro lado, el CONEVAL detectó que había, según ellos, más de 5,000 padrones de beneficiarios, 5,000 programas sociales. Sin embargo, otra institución detectaba solamente alrededor de 2,000. El hecho de que ni siquiera sepamos cuántos programas sociales hay es que no tenemos claridad de a cuánta gente en realidad estamos beneficiando. Si sí estamos beneficiando a quienes lo necesitan, a quienes lo requieren, o se usa, que por desgracia muchas veces así se usa, como clientelismo político. Dicen estos estudios, por ejemplo, de nuevo entrecomillado: en los padrones de beneficiarios hay discrecionalidad en la asignación de los recursos y en los procesos de selección de los beneficiarios. Muchas veces es tu voto a cambio de la inscripción en el programa social que sea, ¿no? Llámese ICONSA o llámese como sea, en el entendido de que en esta administración han desaparecido muchos programas sociales, pero hay otros que los han sustituido. En esos estudios, en este de la Cámara de Diputados y del CONEVAL, también se dijo que no existía una política social integral, lo cual es producto de la fragmentación y la falta de coordinación de programas sociales.
Generalmente cuando se habla de programas sociales uno piensa en los programas sociales del gobierno federal y se nos olvida que la mayoría de los estados de la República, si no es que todos, también tienen sus programas de beneficios, programas sociales y por supuesto sus padrones de beneficiarios. Esto que implica que en muchas ocasiones hay duplicidad de los beneficiarios en estos programas sociales. Y aquí la pregunta, o digamos lo que da pauta a esta breve participación de la comisionada Marina San Martín, es cómo se puede utilizar el derecho de acceso o cómo impacta en los grupos vulnerables. Pues qué mayor impacto que todos estos programas sociales que tienen que ver con salud, con seguridad social, con digamos todas estas cosas que van buscando la mejora de los grupos vulnerables. La Auditoría Superior de la Federación detectó en un estudio que hizo, fíjense nada más el dato, dice de 2006 a 2015 el número de registros, es decir, el número de gente inscrita en los padrones de beneficiarios de salud, ¿sí?, aumentó más de 300 veces. Si en 2006 había 47,000 personas registradas en estos programas de salud, para 2015 había más de 15 millones de personas. Dice la auditoría, esta afiliación representa que hubo, o encontró la auditoría que hubo duplicidad en estos padrones de seguridad social. ¿Esto qué significó? Pues por un lado un costo de alrededor de 37,000 millones de pesos, dadas estas duplicidades, es decir, gente que además de que estaba en el Seguro Social o en el ISSSTE, estaba en algún otro programa social. ¿Esto qué significa? Por cada persona repetida en un padrón de beneficiarios, por ejemplo en este caso de salud, pues hay una persona que no puede acceder a ese programa de beneficiarios. Entonces, yo aquí le dejo, justo en este momento va a sonar mi temporizador y pues sin más agradecer que nos hayan invitado a esta mesa. Como ustedes podrán ver, una mayoría de mujeres, aplastante, y somos tres nada más porque la presidenta no nos pudo acompañar, porque si no, mi querido Edwin, estaríamos aquí en los extremos defendiéndonos. Muchísimas gracias por su atención, muy buenos días. Por la intervención. Me parece que en el tema que tocaste de programas sociales era clave, gracias por traerlo, porque efectivamente ahí abarca una serie de derechos, ¿no? Temas de salud, temas de estancias para apoyos a las madres solteras, en fin, involucra mucho de datos personales y mucho de acceso, y la falta de control de no tener un padrón único, incluso de beneficiarios, del cual el maestro Trinidad ahí tiene un artículo también de eso, pues es un problema que además genera adicional problemas de corrupción. Entonces ahí hay toda una gama a explorar. Quisiera yo pasar a la última intervención y luego hacer una ronda rápida para cierre de 2 minutos cada uno, a la doctora Isabel Tavara. Doctora, te dejamos al final porque la pregunta contigo es un poco también cómo cruzan lo de nuevas tecnologías o las tecnologías de la información, dado tu expertise en datos personales, con estos derechos, ¿no?, que estamos aquí abordando. Y rápidamente, ella tiene un currículum impresionante, es doctora en Derecho, licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es una especialista y tiene un despacho específicamente en temas de protección de datos personales, de privados, conoce también la parte del sector público, y simplemente lo dejaría ahí porque eres experta en ello, Isabel, para que puedas ayudarnos con tu reflexión. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti, comisionada. Muchas gracias por la invitación al InfoDF, a la comisionada San Martín, a la comisionada Elsa Viviana, a la comisionada Blanca Lilia. Para mí es un honor, a la comisionada María del Carmen y a los integrantes de la mesa. Solo me permito una breve broma porque sé que Ángel impulsa a las mujeres. Igual que nosotras no nos defendemos cuando son ustedes muchos, no porque ustedes se tengan que defender de nada. Estaríamos todos aquí haciendo equipo, pero sí es cierto que
que los cambios son importantes, no estamos enfrentados o no deberíamos, ¿no? A mí me hicieron el favor la comisionada de pasarme 2 preguntas concretas. Yo voy a contestarlas muy rápidamente por respeto a su tiempo y al de la mesa. La primera es: una sociedad cada vez más conectada, ¿de qué manera el ejercicio de los derechos humanos se potencia con el uso de las tecnologías de la información? Pues el tema, el verbo potenciar es la clave. Fíjense, hace muchísimo tiempo, cuando empezaron estas legislaciones en Europa, en algunas constituciones se legislaba de esta manera: la ley limitará el uso de la informática para que no ataque a la intimidad personal. Se planteaba así, en vez de decir, bueno, regularemos el uso de las tecnologías de información en relación con la vida privada y con la intimidad, se decía para que no resulte dañino, para que no, por el potencial daño que tenía la informática, la irrupción de la tecnología en el tratamiento de usos de datos personales. Pero a la vez, quiero decir, hay algunos usos que pueden ser nocivos, pero a la vez ustedes lo van a entender en cuanto lo diga, porque es algo que sentimos más que entendemos o que conocemos, que es que todo lo que hacemos hoy en día en Internet respecto de nosotros es protección de datos personales. Lo que pasa es que nos hemos metido en el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones sin saber un poco cómo usarlas o cómo protegernos o qué tendríamos que hacer para que no resultar. Claro, tiene una doble vertiente, ¿no? Y que estaban mencionando antes las comisionadas y Ángel, ¿no? Evidentemente todo el tema, por ejemplo, ¿no?, de seguridad nacional o de incluso videovigilancia, ¿no?, o de vigilancia por medios de tecnología, ¿no? Cuando uno está, ¿cuál es la clave del potencial uso de las tecnologías de información en derechos humanos? Es precisamente eso que experimentamos todo el día, en el que la democracia participativa hoy en día se ha hecho factible y se ha hecho presente, y cada uno de nosotros podemos opinar a través de las redes sociales y tenemos un mayor acceso a la justicia, por lo tanto, a la justicia o a los medios públicos, y por lo tanto en realidad se concreta de manera mucho más plausible y de manera mucho más importante este ejercicio de cada uno de los derechos humanos individual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencia? ¿Cómo se potencia por medio de las tecnologías? Evidentemente podemos hablar muchísimo de un montón de cosas que se están dando ya en el tratamiento de datos personales, como pueden ser los tratamientos de Big Data o los tratamientos mediante inteligencia artificial. Pero sin irnos a eso, el hecho de que podamos ejercer cada uno de nosotros nuestros derechos por medios electrónicos, por ejemplo, habla de un mayor acercamiento territorial, ¿no? Que podamos ejercer todos los derechos de acceso a la información o de datos personales que tutelan los organismos garantes a nivel local, como el InfoDF, o a nivel federal, como el INAI. Al final del día lo que hace es que yo puedo estar sufriendo un tratamiento ilícito de mis datos personales en una entidad federativa y no tengo que venir al DF, ¿no?, a ejercer mis derechos, y me van a tutelar y me van. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en México? ¿Qué es lo que va a hacer la gran diferencia en cuanto a desarrollo y participación ciudadana en el entorno público y en privado? La construcción de una identidad digital pública, un documento nacional de identidad que nos permita ser sujetos de estos derechos y de estas obligaciones que, ¿no?, por ejemplo, los ejemplos que está poniendo Ángel, ¿no? Pues al final del día, para ser sujeto de estos derechos que te da el Estado y poder probar que no hay duplicidades o que no hago trampas o que no pongo a mi abuelito que ya falleció, al final, si tuviéramos una identidad digital ciudadana fuerte y robusta, que al final del día solo son datos personales. Es decir, cuando yo hablo de una identidad ciudadana, pues al final del día solo son tratamientos de datos personales, ¿no? Y por eso, y las consecuencias en el momento y posteriormente son altamente relevantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencialidad? La potencialidad es toda, porque además se nos hace ya cada vez más cómodo, ¿no?, cada vez más normal. Antes teníamos cierta reticencia a utilizar las aplicaciones, ya sea en el sector público o en el sector privado. Ahora no, nos bajamos aplicaciones casi a diario y estamos cómodos en el entorno, sin preguntarnos muchas veces cuáles son las consecuencias en cuanto al tratamiento de datos personales, ¿no? Yo ahí les dejo un tip: cada vez que su aplicación pregunte si les da permiso para algo, esto quiere decir que su aplicación no necesita esos datos para continuar.
Ustedes pueden ponerla y a lo mejor la aplicación va a funcionar mejor o a lo mejor va a darle otros servicios, pero el centro de esa aplicación no necesita los datos personales, esa información que les está pidiendo para funcionar. A lo mejor va a funcionar peor, a lo mejor la herramienta de búsqueda va a ser menos precisa, pero va a funcionar. Lo que pasa es que nosotros cuando nos instalamos la aplicación, ¿no? Sin darnos cuenta de las consecuencias que está llevando eso para el tratamiento de datos personales de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces no es tanto solo que la administración pública o que las empresas, el sector privado, abusen de ellos, sino que también nosotros como titulares de esos datos no nos estamos dando cuenta, y decía la comisionada, ¿no? Las cifras tan pequeñas y tan lamentables que hay en cuanto a ejercicio del derecho es porque todavía no somos conscientes de la fortaleza y de la importancia de este derecho. Si lo comparan ustedes con el de acceso a información, que es cierto que en México surgió como complemento de esto, como límite, si lo comparan ustedes en cuanto a las cifras, y vuelvo a reiterar lo que decían mis antecesores, en realidad el derecho a acceso a información pública se ha convertido en algo mucho más profesional, mucho más intelectual, mucho más elevado, pues no lo ejercemos muy a menudo, pero si pensáramos la cantidad de veces en el día que se tratan nuestros datos personales y que podríamos tener algo que decir al respecto y las consecuencias que tiene ese tratamiento de datos personales, ¿no? Imagínense, ¿no? Todos estos ejemplos que nos hacen mucha gracia y nos da mucha risa porque no somos nosotros, ¿no? Todos estos ejemplos de Lord y Ladies a los que retuiteamos y hablamos, imagínense ustedes si fuéramos nosotros, ¿no? Y lo que eso te marca para el resto. La segunda pregunta es un poco, la he contestado en el mismo momento y además se me pasaron mis 2 minutos, pero es ¿qué importancia tiene la protección de datos personales y la garantía de derechos que surgen de nuevas tecnologías? Les vuelvo a decir, digo yo, claro, como decía la comisionada, solo me he dedicado a esto y nunca soy objetiva, ¿no? Pero para mí el derecho a protección de datos personales es el derecho humano del siglo XXI, en cuanto a cantidad de veces que se trata, que se ve involucrado ese derecho en el día a día. El día que hagamos conciencia de que el derecho a la protección de datos personales es lo que nosotros somos en el entorno tecnológico y cada vez más en el entorno físico a través del tratamiento, nos daremos cuenta de las consecuencias que tiene que no protejamos nuestros datos personales o que no exijamos que empresas y Estado cuiden nuestros datos personales. Gracias, Isabel. Gracias por la visión de datos que se había quedado un poco ahí en el tintero con este tema de el documento de identidad, que ese también es todo un planteamiento por el tema de proteger esos datos personales que estarán ahí, pero que a la vez nos facilitaría muchas cosas como el tema de padrones de beneficiarios. Y efectivamente sí, o sea, digamos, gracias por el tip también de las aplicaciones, que eso muchas veces no lo ignoramos y es un derecho que nos pega exactamente en nuestra esfera inmediata. Si no hay, si me pasarían, si alguien quiere tener alguna pregunta, pásenla. Haría una última ronda solo que les pediría de 2 minutos de un mensaje final a cada uno. Iniciaría, si no le importa que ya lo consensé aquí con Samir, con la comisionada Blanca Lilia, porque se tiene que retirar muy rápidamente, con un cierre, querida Blanca, para poder dar un mensaje final, dado esta mesa y todas las cosas que se han escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido muy completo, realmente observando la exposición de cada uno y cada una de ustedes. Ha quedado muy completo, digamos, el alcance que tiene el derecho a saber. Yo simplemente concluiría diciendo que si aspiramos a tener gobiernos más eficientes y honestos, si aspiramos a tener menos corrupción, si deseamos tener una sociedad más justa, si queremos ejercer todos nuestros derechos ciudadanos y si aspiramos a tener una participación activa en los asuntos públicos, creo que el derecho a saber, el derecho a acceder a la información pública es un medio para lograrlo. Y ustedes aquí en la Ciudad de México creo que tienen esta gran oportunidad, además de ser la capital del país, creo yo que a través de ustedes se puede multiplicar este derecho. Para quienes venimos de las entidades federativas, siempre hemos encontrado que en la Ciudad de México la población tiene mayor conocimiento de sus derechos sociales, de sus derechos políticos, y qué bueno que sigan ustedes ejerciendo esto. A través del Info de la Ciudad de México, ustedes pueden participar en las múltiples actividades que tienen, socializar el derecho y ayudar a otros y a otras, ya sea desde el ámbito de lo público, quienes son servidores públicos, desde las organizaciones de la sociedad civil, o bien desde su ámbito más privado. Creo que es importante que logremos multiplicar los efectos positivos que tiene
tener mayor conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor y exigir mejores cuentas a nuestras autoridades. No puede haber rendición de cuentas si no hay información, no puede haber buenas decisiones si no hay conocimiento, y el derecho a saber es la llave. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Pasaríamos ahora sí, regreso contigo, querido Samir, si nos das una conclusión de 2 minutos ya con tus impresiones. Muchas gracias. Muy bien. Mil gracias, querida Marina. Bien, yo concluiría con 3 desafíos que creo que vale la pena poner sobre la mesa, y no quiere decir que sean ni los más importantes ni los únicos, pero me parece que por el contexto de la discusión son los 3 que podemos enfatizar. Uno, el uso de la información pública y el foco de rendición de cuentas y el alcance y la relevancia de la información pública tienen una herramienta metodológica que desde los derechos humanos ha venido ganando mucha fuerza, y me refiero al tema de los indicadores. Sin información pública no hay buenos indicadores, y sin buenos indicadores no hay progresividad y mejora en la garantía efectiva de los derechos. Entonces, no hay que perder de vista este foco: indicadores, información pública, garantía progresiva de los derechos. Ese sería un primer desafío, está ahí sobre la mesa. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene un avance muy importante en materia de indicadores sobre derechos humanos. 2, decía Isabel algo muy interesante, es no todas somos lords o ladies de estos que salen en los videos, pero cualquiera de nosotros podría ser un lord o una lady de esos exhibidos. Estoy hablando entonces de la recomendación 19 del año pasado. Hace exactamente un año la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación respecto de un servidor público, autoproclamado City Manager de Miguel Hidalgo, Arne creo que se llama, que andaba exhibiendo personas. Uno de los videos, más bien 2 respecto de un caso, uno tenía más de 1 millón de reproducciones al día de hoy, y el otro 600,000, y seguidos de comentarios insultantes, denigrantes respecto de una de las personas exhibidas. Entonces, esta recomendación trae, entre otros muchos aprendizajes, 2 muy importantes. El uso de datos personales por servidores públicos tiene límites. Son diferentes las formas como nos relacionamos con datos personales cuando somos servidores públicos que cuando no lo somos. Entre particulares la cosa es diferente, pero el servidor público tiene funciones específicas. Y 2, que es muy importante, y ya lo enfatizó con detalle Isabel, el uso de las tecnologías de la información potencia los daños que puede tener un mal uso de los datos personales. Y ese riesgo, hay que decirlo con toda claridad, está ahí, y vivimos en la era de la tecnología y los riesgos están sobre la mesa. La recomendación está disponible para su consulta. Respecto del punto 1, me regreso nada más, les comento que en septiembre, a propósito de una presentación que se hizo también, sacamos un reporte sobre el avance de la reconstrucción en la ciudad respecto de el sismo de 2017, y se establecieron 40 indicadores que tendremos que alimentar, y en eso estamos con información pública. Entonces, ahí hay un foco también de los organismos de derechos humanos, cómo usamos la información pública. Y respecto del segundo tema, y con eso concluyo, en materia de nuevas tecnologías o de actuales tecnologías y futuras tecnologías, lo que sí es un hecho es que en México y en el mundo entero vivimos una brecha digital en donde la tecnología le sirve más a los hombres que a las mujeres, y ahí hay un desafío muy importante. La brecha digital con perspectiva de género es un foco que debemos atender. Muchas gracias. Muchas gracias. Querida Elsa Viviana. Pues muchas gracias. Yo la verdad quisiera dejar aquí en su cabeza la idea de la reflexión que les decía. De todas maneras hay que trabajar muchísimo en potencializar primero que nada el derecho de acceso a la información, y a su vez estimular el tema también del ejercicio de los datos personales. Y bueno, les quiero comentar dentro de esto que nunca como ahora esta potencialización se requiere, y tenemos que trabajar en ella más de lo que hemos estado trabajando, y este gobierno y otros gobiernos tienen que inyectarle muchísimo mayor recurso y mucho mayor mecanismos para poder realmente lograr que esto se potencialice. Y nada menos porque tenemos ya la obligación de que la promoción y el acceso a la información figura por primera vez en la Agenda 2030, que les iba a comentar también hace rato.
porque se está logrando la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos, están logrando una presencia sin precedentes en la agenda de la cooperación internacional al desarrollo. Por primera vez figuran de manera específica entre los objetivos de desarrollo sostenible, y la meta 16.10.2 estipula como desafío, y yo por eso traje ese planteamiento, de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Y una de las tareas que tenemos que hacer al amparo de esto, pues es desde luego proteger la privacidad y generar todos los mecanismos acordes a ello para, dentro de un ámbito de libertades, seguir respetando la vida privada de las personas. El ejemplo que puso quien me antecedió, Samir, en el uso de la palabra, de que utilicemos nosotros como servidores públicos un mecanismo que en su momento se utilizó como denuncia, no es tal como denuncia, solamente evidenciaba la vida privada de una persona, que además lo exponía de una manera que resultaba totalmente, que vulneraba sus derechos humanos. Entonces tenemos mucho que trabajar para armonizar nosotros como gobierno estos dos derechos, hacer que sean efectivos para las personas, y que por un lado la transparencia y evite e inhiba las conductas de corrupción, pero por otro lado, o las conductas también que son desviadas, pero por otro lado sin descuidar la protección de la vida privada de las personas a través sobre todo del uso de tecnologías o mediante el uso de la gran cantidad de programas y mecanismos que aquí ya se mencionaron en la mesa, a través del derecho laboral, del derecho agrario, del derecho electoral, de todos los demás derechos. Tenemos que trabajar mucho para que se potencialice todo esto. La verdad es que la idea es, y ya con esto cierro, que se continúe la defensa de este derecho. A muchos no les gusta, muchos piensan que la transparencia no sirve, que el derecho de acceso a la información ha venido a trastocar, y no es cierto. La verdad es todo lo contrario. Qué bueno, alguien decía, es que ahora se conoce más de corrupción, por eso, porque sí sirve, ¿no? Porque sí se ve, porque sí estamos viendo a través de la ventana de qué se trata esto, y también estamos aprendiendo también a cuidar la vida de las personas dentro de este marco. Sin embargo, también en esta excesiva transparencia a veces nos vamos más allá y vulneramos otros derechos. Hay que aprender a generar este equilibrio. Ese sería el siguiente reto. Para mí esos son los dos desafíos: impulsar estos dos derechos para que realmente se vuelvan, se asienten en nuestro país y los use todo el mundo, no nada más determinados grupos. Y la segunda, pues impulsar todos los mecanismos para que sean una realidad para todos y que no sirvan tampoco para violentar otros derechos. La libertad de expresión, de la mano, como se dijo por aquí, la libertad de expresión es muy importante ahorita. El uso de redes sociales, yo pienso que no se debe inhibir, que no se debe imitar, pero sí tenemos todos que aprender a ser responsables en el uso de toda la tecnología para transitar a una sociedad libre de violaciones a derechos humanos, una sociedad verdaderamente democrática, en la que se pueda hablar abiertamente de cualquier tema sin acusar a nadie, y menos utilizando el aparato del Estado. Gracias. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Querida Sara. Citando a los clásicos cerebros. Bueno, yo creo que el acceso a la información tiende el puente que requería el derecho laboral ante la pérdida de su legitimidad a partir de los años 70 y 80, ¿verdad? Y con ello la salvaguarda y posibilidad del ejercicio de este derecho en lo individual y en lo colectivo. Ejemplos grandes de esto es que se va a salvaguardar en los sindicatos la equidad de género, cuestión difícil en muchos sindicatos que son mayoritariamente masculinos, como son los de ingenierías, o mayoritariamente femeninos, como son los de costureras. También vamos a poder visualizar los recursos sindicales, muy importante, porque solo en México tenemos líderes sindicales extremadamente millonarios. Legitimidad sindical, por supuesto, el respeto a las normas oficiales mexicanas, muy importantes en materia laboral y de seguridad social, y una de las que estamos iniciando es la de la liberación de estrés, que ya es obligatoria para las empresas, y por medio de esta, el acceso a la información, podremos solicitar qué empresas ya están con el protocolo de esta norma y qué empresas no, y también aquellas normas en las que se determina el cuidado paterno o materno cuando se tiene un hijo, ahorita en específico con cáncer, con una enfermedad de difícil probabilidad de cuidados por otra persona, porque pues tienen que estar largos periodos con los hijos y las hijas en estas situaciones tan tristes y lamentables.
Y por otro lado, y para concluir, eso es el principio. Yo creo que tenemos muchísimas más cuestiones que explorar en materia laboral sobre lo que podemos pedir como ciudadanos para garantizarnos nuevos y mejores derechos. También se me hizo muy importante lo que dijo el tercer visitador, porque también esto tiene otra cara, ¿verdad? Cuando una persona es exhibida como un lord o una lady, creo que todos tenemos el derecho a resarcirnos y al olvido. Y todos nos equivocamos, por eso es parte de nuestra humanidad, pero también tenemos derecho a reivindicarnos, no solamente los que son exhibidos, muchas veces son gente buena, en la mayoría de las veces, y se equivocaron. Pero es necesario también que no sean marcados, porque eso no afecta al individuo nada más, afecta a su familia, afecta a lo social, afecta a su trabajo, porque por este simple hecho pueden ser despedidos, y ahí tienen ustedes el lamentable episodio en Twitter de aquella muchacha que era capitán de vuelo, auxiliar de capitán de vuelo, y pues la verdad es que será despedida, y yo no dudo que pues, no vaya a ser contratada ya en ninguna otra aerolínea. Quizá sea un error porque es una mujer realmente joven, pero hay muchos de estos errores que son errores cotidianos de los humanos y que luego nuestras familias nos ayudan a comprender que nos equivocamos y resarcimos, pero antes no existía esto de la exposición de gente que no nos conoce y de gente que nos juzga. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir con todos ustedes, todas y todos. Muchas gracias. Querida Carmen, adelante, por favor. Muchas gracias, Marina. Pues sí, para comentar y cerrar mi participación con, también realizamos justo evaluación de cumplimiento de transparencia, y lo que hemos observado en este info es que tenemos más información respecto a lo que existía en 2018. Y hago referencia a lo que comparamos respecto a 28 sujetos obligados, porque levantamos un diagnóstico que presentamos justo la semana anterior, y observamos que dentro de estos 35 sujetos obligados nuevos que se incorporaron al padrón, hay más información que están reportando tanto en los sitios web como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Observamos que pasaron del 66% a casi el 88% de información, y lo que aspiramos, por supuesto, es a tener el 100%, que es el mínimo legal que se requiere, y digamos, estaremos ya aprovechando la información, empezando a aprovecharla justo cuando tengamos ese 100%, cuando tengamos una reducción de denuncias que recibamos en este organismo garante, cuando los recursos atendidos también se vayan reduciendo, pues porque hay mucho más información que encontramos en los sitios web, y no hay necesidad quizá de solicitar esa información que ya está y ya se puede encontrar de manera sencilla. Y en ese sentido, incluso la forma, la accesibilidad que hay en la información respecto a los mismos sitios web, si es simple o no encontrarla, también hay otra gran área de oportunidad, y en ese sentido pues siempre tenemos que contar con una perspectiva de ampliación de derechos, del ejercicio de los mismos, y poder hablar de manera sencilla y adecuada por parte de todas las instituciones del Estado. Y doy un último dato, dentro del índice de accesibilidad, que también es una serie de diagnósticos que hemos venido refiriendo y levantando en este info en la ciudad, tenemos que 40.8% cumplen de accesibilidad los sujetos obligados, o sea, realmente es muy poco. Entonces, sí queremos aspirar a tener sitios web más accesibles, mucho más información, tenerla en lenguaje muy sencillo, y en ese sentido pues también acompañaremos, y parte de lo que estamos realizando es generar guías orientadoras, asesorías especializadas, en fin, o sea, todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestras facultades para poder tener mucho más información para todas y todos en la ciudad. Sería todo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Marina. Bueno, yo haría una síntesis
lo que tuve la oportunidad de exponer en la primera participación, y diría, a ver, para que se pueda potenciar el derecho a la libertad de expresión, evidentemente hay un vínculo indisoluble con contar con información. Si nosotros no contamos con la información, o no podemos tomar las decisiones correctas, o esas decisiones son parciales, o, peor de los escenarios, se toman decisiones incorrectas por la falta de información. Entonces, sí que tiene un vínculo indisoluble. Pero, y no es una visión fatalista, ni mucho menos, sin embargo, siempre me gusta tomar otras variables para poder explicar la situación. La gente que estamos formados como licenciados en Derecho tendemos mucho a querer encontrar un resultado a partir de que X derecho o X garantía se encuentre en un instrumento jurídico. Y creemos que ahí ya se acabó la situación. Pero no. Ese es un paso fundamental, toral, sí lo es, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que lo vuelve suficiente o al menos abonamos para que se fortalezca? En la medida en que estos derechos se materializan, en la medida en que estos derechos se vuelven justiciables y en la medida en que los actores sociales hacen lo que tienen que hacer. Y entonces creo que ahí es el problema fundamental. Y más desde la parte pública. No quiero dejar la responsabilidad que también hay dentro de los ciudadanos, pero si desde la perspectiva pública, desde la perspectiva del Estado, los agentes del Estado no hacen lo que tienen que hacer, se vuelven reticentes, se vuelven difíciles, se vuelven oscuros, herméticos, entonces se vuelve más complicado esta libre circulación de las ideas. Instituciones como esta, como el Info, como el INAI en materia nacional, etcétera, pues precisamente son los encargados de ello. Aquellos servidores públicos o aquellas entidades que tienen reticencia ante la información, pues ellos son los encargados de hacer las excitativas correspondientes para obligarlos. Sin embargo, desde una tarea a lo mejor del deber ser, tendrían que sujetarse estos lineamientos generales cada uno de los servidores públicos sin que tuviera que haber esa excitativa por parte de alguna entidad. Adicionalmente, y con esto quisiera terminar, es que hay otras variables que juegan en que se pueda ejercer estos derechos como la libertad de expresión o el derecho a saber, el acceso a la información, que tiene que ver con las otras aristas de la democracia, que tiene que ver con un profundo problema de desigualdad, que tiene que ver con un profundo problema de corrupción, que tiene que ver con un profundo problema de inseguridad. En el informe que refería el Latinobarómetro 2018 señala que dos de los problemas más patentes de los que se quejan los países de América Latina tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con la inseguridad. Dos de los problemas, a lo mejor unos un poco más, un poco menos, pero se vuelve sistemático cuando se empieza a visualizar la percepción de América Latina. Y esto lo pudiera anclar con, vamos a suponer que se están fortaleciendo los elementos para que pueda tener información la ciudadanía. Y creo que el siguiente reto es, ¿para qué quiero esa información? ¿Quiero esa información solo para meterla en el cajón? ¿La quiero para, ya me la dieron y ya? No. Creo que lo fundamental para lo que quiero esa información es para poder ser un agente activo, para poder generar opinión pública, para poder controlar los actos del poder público. Creo que para eso es lo que queremos la información. Si algo tiene la generalidad de la democracia, si bien es cierto, creo que tenemos falencias importantes en estos derechos, en algo que la democracia es bastante horizontal, es en la inconformidad con la misma. Vemos todos los problemas que ahorita están sucediendo en América Latina y es una muestra fundamental de que si bien es cierto en algunos índices puede haber cierto nivel de satisfacción, hay problema generalizado en América Latina y que lejos de que podamos advertir cuál es la situación específica, el hecho es que hay inconformidad en América Latina respecto de sus gobiernos. Con esto terminaría. Gracias. Gracias, querido Ángel, por favor. Bueno, yo concluyo con una propuesta, un reto, un desafío. ¿Cómo podríamos controlar este tema de los padrones de beneficiarios y evitar duplicidades y que haya gastos excesivos, estos 37,000 o 47,000 millones de pesos mal gastados?
de una manera muy simple, a través de la cédula de identidad ciudadana. ¿Sí? Un poco retomando esta idea de la identidad digital, tendríamos que empujar todos en el sentido de que deberíamos ya de contar con una cédula de identidad ciudadana. Desde 1990, que se reformó la Constitución, se habla de un registro nacional de ciudadanos, y luego en 1992 en la Ley General de Población se habló de la creación de una cédula de identidad ciudadana, es decir, no estoy inventando nada, ¿sí? También se estableció en un transitorio, que bueno, este país es el único país en donde lo transitorio se vuelve permanente, porque es transitorio desde 1992, se dijo que en tanto se creaba la cédula de identidad ciudadana, la credencial de elector serviría como medio de identificación. Bueno, eso no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido es que en las administraciones anteriores, en dos de ellas particularmente, se erogaron entre 5,000 y 7,000 millones de pesos para tratar de emitir una cédula de identidad ciudadana. Al día de hoy, pues en realidad no sabemos qué ha pasado y no hay ningún responsable, donde yo creo que debería estar en la cárcel, ¿sí? Pero más allá de eso, si todos tuviéramos una cédula de identidad, es decir, un solo registro, ese registro en el momento en el que nos diéramos de alta en un padrón de beneficiarios, brincaría inmediatamente una alerta que nos diría: oye, tú estás queriendo tener el seguro popular o el seguro como se llame, y ya tienes este o tienes el seguro de salud tal y ahora quieres tener este o este. Y eso haría que los escasísimos recursos con los que siempre cuentan los gobiernos se enfoquen realmente a los más necesitados. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Isabel, para cerrar, por favor. Sí, yo brevemente, muchas gracias, porque además, pero solo para llevarles la importancia a la parte de protección de datos personales, que es lo que me toca, déjenme solo recordarles por qué surgió este derecho. En la Alemania nazi uno iba a un campo de concentración porque estaba en una lista, porque trataban los datos personales. Cuando se tratan los datos personales de alguien, se tiene a la persona. Es mucho más allá, porque cuando uno habla de la definición de datos, de protección de datos personales, puede sonar muy técnica. Está muy bien esa definición porque tiene que ser neutra, porque no tiene nada que ver o no tiene por qué ver con la vida privada, con la intimidad. A veces puede ver, pero muchas veces no. Lo que quiere decir es: mi información personal tiene que ser tratada de manera lícita. Y con todos los ejemplos que hemos estado viendo, les decía yo en mi exposición que esta cédula de identidad ciudadana de la que hablaba Ángel Trinidad es absolutamente necesaria para este salto, uniéndolo con lo que me pedían de la tecnología. No puede haber prestación de servicios electrónicos por parte de la administración pública, es decir, no puede haber administración pública electrónica si no tengo un ciudadano digital del otro lado. Es decir, yo puedo poner todos los recursos que quiera desde el punto de vista de administración pública. Si al final me choco con un ciudadano físico, no hay posibilidad de administración de servicios digitales. Y los servicios digitales es el cambio más fácil y más radical en cuanto a desarrollo en un país, porque podemos hacer muchas cosas tratando bien los datos personales del ciudadano. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, por su paciencia. Para cerrar el evento, lo que quisiera es entregarles unos reconocimientos por su participación. Les pediría por favor un aplauso en general y querido Samir, es para ti. Muchas gracias. Si me haces favor, Viviana, ahí a Isabel, no sé cuál tienes primero. Bueno, Isabel, si me haces favor, gracias. Y por favor para Ángel Trinidad también. Querida Carmen, si me ayudas aquí con Sara, primero, por favor. Y para el también, sí. Y bueno, como son las de casa, aquí entrego yo, querida Carmen, gracias por tu participación. Querida Elsa, también gracias por tu participación. Les agradezco a todos su paciencia, a la mesa. Espero haya sido muy enriquecedora y nos estamos viendo en el diplomado. Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí.